Hay un problema con los llamados Jesús solos, la secta satánica de los Jesús solos, acerca de la preexistencia del Hijo. ¿Por qué? Ellos niegan totalmente el texto de Juan 1:1, donde dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que sabemos a través de la palabra del Señor que el Verbo es el Hijo, el que se encarnó, el Verbo. Pero la Biblia dice en Juan 1:1 que el Verbo era con Dios. Ya está hablando de más de dos personas. Está hablando del Verbo y está hablando de Dios. Pero como los unicitarios en muchas ocasiones dicen que ese Verbo era la idea que Dios tenía de que iba a venir Él mismo y que se iba a convertir en el Hijo. El Padre se iba a convertir en el Hijo. Entonces esto, lo del Verbo, no prueba según ellos la preexistencia del Hijo, porque ellos piensan que esta frase o esta porción de la palabra, en el principio era el Verbo, el concepto del Hijo estaba en la mente de Dios desde el principio, y no que el Hijo existía desde la eternidad o desde antes de la fundación del mundo, sino que es la idea nomás. Pero este mismo texto refuta la creencia diabólica, por supuesto, de los Jesús solos. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice y aclara. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Después sigue diciendo, y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Ahí van a decir, no, pues que la palabra estaba con Dios. Era una idea, era en la mente del Señor. El Señor tenía el plan ya de redención. Pero lo complicado, que es donde se les pone bien complicado a ellos, es la última parte del texto, donde dice, y el Verbo era Dios. O sea, si el Verbo es una idea, entonces ellos están diciendo que una idea es Dios. O sea, no es un ser, sino una idea. Pero ahí la Biblia dice, en ese texto dice que el Verbo era Dios. Y el Verbo, nosotros sabemos que el Verbo es el Hijo que se encarnó. O sea, por eso nosotros, a través de la palabra del Señor, podemos comprender que el Hijo siempre ha existido con el Padre, porque el Hijo es el Verbo, Él es la palabra, Él es el que se encarnó, Él es el que por medio de Él se ha hecho todas estas cosas. Queda totalmente por el piso el argumento de que el Hijo era una idea, porque ahí dice que el Verbo era Dios. Ahora, no sé cómo ellos se atrevan a decir que una idea es Dios, negando que Dios es un ser viviente, un ser con toda gloria y todo poder, cuando dicen que es una idea nomás. Ahí dice la Biblia que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo, ese Verbo, esa palabra, ese Hijo que preexistía, ese era Dios. Amén. Entonces, hay un contraste en lo que ellos dicen, en su enseñanza, en su doctrina, en lo que ellos creen. Claro, obviamente es algo diabólico y algo satánico. Y pues para mí me gustaría que todos salieran de esa secta satánica, pero claro, cada uno tiene su libre albedrío de decidir si seguir los pasos del diablo a sus herejías y sus dogmas, o seguir la palabra del Señor. Entonces espero que pues le haya ayudado este corto video acerca de lo que la creencia unicitaria cree, y que Juan 1:1 rápidamente refuta cualquier argumento que quiera decir que Jesucristo, el Hijo, era simple y sencillamente una idea de Dios Padre, no una persona que preexistía. Pero ahí claramente dice que el Verbo era Dios. Y no, Dios no es una idea, es un ser viviente que se ha dado a conocer a través de tres personas. Amén. Un ser, un Dios, tres personas.